donde vamos a estar, porque alguien dijo: somos peregrinos y estamos de paso. Amén. Atentamente, Jacob o Israel. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que perseguir cosas y alcanzar cosas y lograr cosas que no tengan forma de perecer. Y note que lo agradable de todo esto es: nosotros no amábamos a Dios. Ninguno de nosotros amábamos a Dios. Vivíamos en una costumbre como creyendo amarlo, pero estamos distantes, lejos de Él. Pero cuando Él nos encontró, cuando Él nos halló, cuando Él mismo nos buscó, fue Él quien nos enseñó a amarle a Él. Amén. Entonces, en la medida que le amamos a Él, vamos teniendo una comunicación con Él perfecta. Y entre más fluida sea esta comunicación o comunión con Él, la vida nos va a ser mucho más excelente, a pesar de las circunstancias que a veces son un poquito difíciles. Y son difíciles sencillamente porque te está enseñando la vida lo que es. Ninguno de los que estamos aquí hemos alcanzado ya el clímax de la vida cristiana. Todos, absolutamente todos, vivimos y estamos en un proceso continuo de acercarnos a Dios. Por eso es que es muy importante que usted no cambie lo que tiene. Y la Biblia te enseña y me enseña y nos enseña: retén lo que tienes Para que ninguno tome. Oiga, retenga lo que tiene, y luego dice la Escritura: ¿para qué? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, no éramos los mejores, pero Dios quiso llamarnos, quiso revelarnos y colocar en nuestras propias manos semejante tesoro que tenemos. Amén, gloria a Dios. Y uno a veces se sorprende en el sentido de que con todo lo que tenemos, como alguien dijo por ahí, no sé quién fue que dijo, pero yo lo escuché por aquí, es un dicho muy antiguo, creo: vamos para el cielo y vamos llorando. ¿Ah? Vamos para el cielo y vamos llorando. No, yo pienso y creería que lo que nos falta es dejarnos que Dios nos va dando golpecitos para irnos dando la forma. Usted recordará que la Biblia dice que los querubines que estaban formados dentro del arca, el arca del pacto, era un mueble del tabernáculo, ¿recuerdan? Y lo ha leído, ¿verdad? Y ese arca era un cofre sencillito, muy sencillo. Y ahí, ¿sabe usted qué se conservaba? Maná. ¿Sabe qué conservaba esa arca? El testimonio del maná y la vara de Aarón que reverdeció, como para que a nadie se le olvide. Pero lo hermoso y lo curioso es que esa arca, el arca del pacto, tenía dentro 2 querubines
hechos perfectamente y a martillo, golpe tras golpe, y era hecho de oro puro. Y sobre esa arca iba una tapa, y el arca era de madera completamente, hecha de madera, pero forrada en oro puro. Cosa que si, ¿perdón? Forrada en oro puro, cosa que si usted le quita el oro, se ve la madera, y la madera no es que sea tan bonita. La madera tiene nudos, tiene grietas, y toda madera, por mucho que usted la pula, siempre es, a menos que la masille, ¿no? Pero se le ven los nudos. Entonces el arca también es tipo de la iglesia. Somos seres humanos llenos de imperfecciones por todo lado. Imperfecciones, estoy diciendo, no pecado, porque el pecador no es iglesia. Y si soy cristiano bautizado y he pecado, me alejé de la iglesia, y hay que buscar una restauración, obviamente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A nosotros nos forró en su gracia, Amén. nos enchapó, por llamarlo así, porque éramos en la iglesia gente que ha sido muy, o fue muy, pero muy mala. Y usted nota a veces en la iglesia gente tan, con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de bondad, y en ocasiones usted se pone a hablar con alguno de ellos, usted tiene que decir, definitivamente la palabra de Dios hace milagros. Entonces, el arca estaba forrada y era madera forrada en oro fino, que representa la deidad. O sea, cuando el creyente, usted y yo, tenemos la presencia de Dios, no importa lo que haya sido, lo que usted fue, sino lo que es. Amén. Amén. Por eso deje que la palabra lo vaya cogiendo a usted y lo vaya martillando. A veces es dura la palabra. Es dura porque nos afronta y nos dice, venga, mírese aquí en este espejo que es la palabra, y lo que están diciendo ahí no lo hace usted, no lo vive usted. Entonces aquí viene un golpe duro para que se forme. Pero ¿cuál es la idea? La idea está en Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice, estando persuadidos de esto. ¿De qué? Estando persuadidos de esto, que el que empezó, oiga, el que empezó en vosotros, y esa es la palabra, ahí está, el que empezó en vosotros, y subraya esa palabra, la buena obra, no el que empezó la obra, sino la buena obra, porque esto es la obra perfecta de Dios. Amén. Usted y yo somos la obra perfecta de Dios, Gloria a Dios. por lo cual Él depositó en nosotros un tesoro de gran precio, de gran valor, el cual a usted se le ha llamado y se le ha entregado para que cuide ese tesoro que tiene. ¿Cómo cuidamos el tesoro que tenemos? Si usted tiene una fortuna, ¿qué? Si usted tiene una fortuna, ¿qué? Usted no estaba chicaneando diciendo, es que tengo, en mi casa tengo, vea, la marmaja. No, usted disimula. O si no, abra la boca y diga, no, es que aquí en este maletincito llevo como unos 20 millones de pesos. Diga nomás eso, y si es cierto, ahí tiene otra la escolta. Usted se calla, cuida lo que es un tesoro. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted, mi hermano, iglesia, usted que está a punto de hacerse bautizar, de creer en esta doctrina, sepa que lo que se le va a entregar a usted
no porque la iglesia de Colombia se lo entregue o que el pastor, no, nosotros aquí lo entregamos sino la palabra. Lo repito nuevamente, somos aquí la iglesia, somos simplemente los carteros. El que escribe la carta es Dios a través de su palabra. Pero a usted se le ha entregado y a otros se le va a entregar el tesoro más grande, más sublime, lo más hermoso, lo más precioso que tenga este universo, se le va a entregar a usted. Así que cuídelo, ámelo, disfrútelo y aprovechelo. Gloria a Dios. El que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día, oiga bien, hasta el día que Él venga. Amén, amén. Gloria a Dios. Sencillamente porque es que Dios jamás se cansa de nosotros. Pero el hombre sí se cansa de Dios, como la vida, ¿no? Oiga, esto es una cosa paradójica, esto es de locos. Dios no se cansa de uno. Para nada. Y a veces lo ofendemos, pero Él sigue ahí esperando. Tan así que dice la Biblia, escuche esto. Dice la Biblia que si alguno de vosotros ha pecado, Abogado tenemos. ¿qué dice? Abogado tenemos. Para con el Padre, la sangre de su Hijo nos limpia. O sea, que ahí también está la opción. Naturalmente que lo mejor es tener un vaso impecable, vestidos limpios, como dice la Escritura. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte aceite fresco sobre tu cabeza. Hablamos estos días de la necesidad de pararnos y ubicarnos en la posición que tenemos. Somos la generación del relevo de los que estuvieron anteriormente que nosotros. Nosotros reemplazamos a una generación, buena o mala, no sé, pero usted tiene que dar más de lo que ellos dieron. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y si Dios es el que ha empezado en nosotros, quién estorba la obra de Dios? Y entonces, ¿sabe qué hacemos? Le echamos la culpa al otro. No, es que el diablo, es que... No, a veces ese elemento ni se mete con uno, pero usted lo mantiene invocando. Es que mire, no siempre es él. Usted y yo fuimos llamados a tener este tesoro en nuestro corazón con todo el alma. Y como Dios no se cansa de nosotros, Él no se rinde, Él no se fatiga. Y fíjese que trabaja de continuo, por llamarlo así. Vive todos los días pendiente de perfeccionar su obra. Por eso es que le llama la atención. Por eso es que le amonesta a usted. Por eso es que nos redarguye. Y por eso es que dejó pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Para que cuando usted se pueda meter al cielo, sepa para dónde es que va. Porque usted tiene que recordar lo que la Biblia dice. Al cielo no va a entrar. ¿Cómo? Dígalo duro, al cielo no va a entrar ¿qué? Cosa inmunda. Fue el que hace pecado. Oiga, eso es terrible, hermano. Y uno lee eso como tan fresco. Yo leo la Escritura continuamente y cada rato que la veo, la observo, uno se impresiona. Y créame, yo soy uno de los que a veces he llorado leyendo la Biblia por el contenido que tiene, y uno dice, como decía mi abuelito, la monedita de la ingratitud siempre está en uno. Dios tan bueno y le depositó en nosotros y nos confió su palabra. Y es más, fíjate que Él va un poco más allá. Aparte de que nos dio un tesoro para nosotros,
Dice que también nos colocó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate que va un poquito más allá todavía. Gloria a Dios. Y dicho de otra manera, Dios no va a hacer nada si no es a través de usted. Sorprendente eso, ¿no? Amén. Dios no hará nada más sino a través de usted. Así que si usted no hace nada, no culpe a Dios. Dios le depositó a usted todo lo que hay que hacer. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Adorándolo a Él, Amén. rogándole a Él, pidiéndole a Él que nos ayude a ver cómo podemos no convencer. Olvidémonos de esa palabra. Usted y yo no podemos convencer a nadie. Dios no te llamó a convencer a nadie. A nadie. Dios te llamó para que seas testimonio y para que anuncies lo que Él nos colocó en nuestras manos. La palabra de la reconciliación. Porque ciertamente don Iván siembra, don Oscar riega y el otro Oscar riega y aquí Albeiro y Adúbal se va para el parque a sembrar, pero el uno siembra y el otro riega, pero el que da el crecimiento. Pero ¿qué crecimiento va a dar si nosotros mismos estamos como un bonsái? ¿Usted sabe qué es un bonsái? ¿Usted no sabe qué es un bonsái? Un árbol pequeño. Un bonsái es un árbol maduro pero chiquitico, pequeñito. No, nosotros no somos de ese tipo de... No, nosotros no somos de esa especie del bonsái, no. Nosotros fuimos llamados a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. A crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Él va a perfeccionar su obra que la empezó en nosotros. Es más, se la va a poner más clarita todavía. Dios, piense en esto que le voy a decir, que esto es una palabra del Espíritu, se lo aseguro por el nombre de mi Señor. Dios no ha dejado, desde que se conoce la existencia de Dios y desde que usted pisó este mundo o vino a este mundo, y desde que antes de que se fundase también el mundo, Dios no ha dejado de trabajar en cada uno de nosotros. Amén. Ya. Oiga, Dios no ha dejado jamás. No ha dejado de trabajar contigo, ni conmigo, ni con nadie. A todos los llamados de su nombre, para gloria suya, los formó y los hizo. Eso significa que todos los días Dios está pensando en don Iván, en don Oscar, en don Ramiro, en Alberto, en Julano. ¿De qué forma? Como dice el hermano Iván, moldeándonos. Y él, el escultor, el pintor, el qué sé yo, perfecto. Y entonces ve una figura ahí, una figurita, y dice: ese chiquitico se llama Levinson. Pues no, Levinson, usted, yo Levinson. Ese se llama Levinson. Y le dice Dios: escúcheme. Y lo ve perfecto, lo ve bueno, lo ve bonito, lo ve agradable a él. Y él, como el creador y formador, dice: pero no, yo lo voy a desbaratar y lo voy a hacer de otra manera. ¿Quién le va a decir a él que no lo haga? Y entonces, por esa razón es que usted a veces viene a la iglesia llorando y cojeando. Y se revisa, o nos revisamos. ¿Pero por qué? He procurado ser correcto. Sí, ¿quién está diciendo que no? Y venimos como un poquito desbaratados. Y en muchas ocasiones, y aquí esto se puede convertir en una blasfemia, y ojo con eso, se puede convertir en una blasfemia. Llegó Dios y te desbarató, y fue Dios que te desbarató, y entonces usted viene diciendo: no, es que me la tiene montada el diablo. Tenga cuidado. Y entonces el otro dice: asunto allá.
Mejor no dice nada, yo no digo nada. Yo eso ya lo he aprendido. Porque yo conozco gente desbaratada, desmenuzada, pero es Dios el que los ha desmenuzado. Y la ventaja de que lo desmenuce Dios a uno, ¿sabe cuál es? Es que lo tiene en la mano. Y si Dios nos desmenuza en su mano, aquí de ese huequito no salimos. Por eso dijo el salmista David: Señor, prefiero que yo caiga en tus manos y no en la mano de los hombres. Así sean mis amigos. Nunca se confíe usted en sus amigos, porque cuando le dicen, o es él, usted ya no, entonces es él. Entonces ese Dios que ve algo en nosotros dice, no, a este lo quiero más hermoso todavía, más perfecto. Y por eso nos pega unas desbaratadas a veces. Y eso no es para echarle la culpa al enemigo, no, es Dios el que está en todo ese proceso. Sencillamente, vea hermano, es que el escultor no deja de trabajar en su obra. El alfarero ve el vaso bonito y dice, pero yo quiero hacerlo mejor, y lo desbarata. Y entonces viene y le dice, no, pero ya estaba hermoso. No, pero quiero hacerlo más hermoso. Eso es lo que Dios está haciendo contigo, mi hermano. Dios no ha dejado de trabajar con usted ni conmigo. Y eso me lo dice la Escritura. Ahí está, estando convencido, persuadido es convencido. Delo por cierto, delo por un hecho. Yo no me voy a quedar así. Yo sé que si tengo la esperanza puesta en Él, confío plenamente en Él, en su momento Dios me hará el toque final y era hermoso como Él quería. Alabanzas al nombre de Jesús. Dicen por ahí, dice la historia, Miguel Ángel, el gran ¿qué? Escultor, pintor. Dice que hizo Miguel Ángel, y eso tiene fama, el famoso Moisés de Miguel Ángel, que lo hizo tan perfecto, dice la historia, que cuando le dio la última pincelada, entonces le dijo, ahora sí Moisés, hable. ¿Cómo lo vería de perfecto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con usted? Perfeccionando su obra. Mi hermana y mi hermano, permítale a Él que perfeccione su obra. Nadie más que Él tiene derecho en la vida suya. Amén. Aún cuando ni siquiera eras creyente, cuidó del embarazo de tu querida mamá y de mi mamá, y cuidó ese fetico que se formó ahí, esos huesitos, porque eso es lo que la Biblia dice: como no sabes cómo crecen los huesos en la mujer que está encinta, así en ocasiones ignoramos la obra de Dios. A veces nos pasa eso, ignoramos toda la obra perfecta que Dios va haciendo en nosotros. Así que yo le llamo la atención en esta noche, con todo el cariño y el temor a Dios, le llamo la atención que usted comience a considerar toda la obra tan perfecta que Dios ha hecho en usted. Y con todo y eso, Él no ha terminado. Permítele a Él que termine. Dele la oportunidad para que termine. Por eso, si hay un área en la vida suya que usted no está cómodo, dígale: Señor, ayúdeme. Amén, amén. Yo conocí a unas personas que yo les decía, el hermano Coca-Cola, no era noche, era una piedrita y se subía. Pero si hay alguna área imperfecta, el que la conoce es usted. Entonces ahí es donde necesitamos tener la sabiduría de Dios y ser redarguidos por Él, por el Espíritu Santo, y decirle: Señor, no he podido corregir esta área en mi vida, pero como usted quiere hacerme perfecto, entonces ya no quiero hacer mi voluntad, sino que se haga la suya. Y escuche pues, y escuche, y hacer la voluntad de Dios te va a costar lágrimas y te va a costar dolor, porque a veces tienes o tenemos que soltar
lo que no queremos soltar, pero Dios te dice, suéltelo. Amén, amén. Porque a veces Dios nos frentea y dice, o lo sueltas o te mueres. Entonces, ¿qué hace? Ay, no, entonces suéltelo antes de que te coja Él y te regañe. Antes de que Dios te apriete, entonces mejor suelta. Dios viene diciéndote a ti en esta noche, te vuelve a repetir, que hay muchas cosas que tiene que soltar y aún no las hemos soltado. Entonces es momento de soltar lo que realmente no funciona con Dios. Y eso lo sabe perfectamente usted. Gloria a mi Dios. Yo no sé nada de usted, pero usted sabe todo perfectamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Irnos perfeccionando. Porque Él fue el que nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos. O sea, cambió nuestro corazón. Ese corazón viejo que amaba el pecado, Dios lo cambió. Lo hizo a un lado, porque no se olvide que se amaba más al pecado que al mismo Dios. Por eso no es de cristiano abandonar ahora, no es de cristiano desanimarse ahora y con Dios, que yo me desanime de Dios, no. Permítame decirle que le voy a decir una realidad que es dura y cruda, pero el que se desanime teniendo a Dios como Dios y como Padre, no está en nada, hermano. No está en nada. Amén, amén. Que yo me desanime de Dios, no, tiene que ser que estoy enfermo, hermano. Enfermo espiritualmente. Es que me he soltado. Y le digo una verdad más, Dios no suelta a nadie. A nadie suelta a Dios. Somos nosotros los que nos soltamos de Dios. Porque todos los días extendí mis manos, mis brazos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y esa fue la caída de Israel, porque dice la Biblia, cuando Él apareció, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Cuando ellos lo recibieron. Llegó donde ellos. Apareció donde ellos. Quiso con ellos. Y yo decía el domingo lo que dijo Jesús, el sueño de Dios. El deseo de Jesús, el anhelo de Dios, el propósito de Él, cuando dijo a Jerusalén, llorando sobre esa ciudad, dijo, Jerusalén, Jerusalén, pero llorando, dice la Biblia, léalo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones, en cuántas ocasiones quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por esas razones que el escritor hebreo después dice, y Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos está hablando o nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, el cual constituyó heredero de todas las cosas. O sea, si me está hablando de Él, y Él es el que habla y el que dice y el que me enseña y me muestra, entonces no hay lógica uno desanimarse de toda esta onda, a menos, reitero, que uno diga, no me interesa. Pero Dios con nosotros sigue interesado. Aleluya, alabanzas al nombre del Señor. Entonces cambió esa dureza que había en nosotros. Y entonces, claro, tuvimos vida por el Espíritu de Dios, nos dio vida. Y entonces comenzamos a pensar en Dios. Cuando no pensábamos en Él, entonces empezamos ya a pensar en Dios. Tuvimos la visión de la salvación. Tuvimos el anhelo de seguirle a Él, tuvimos el anhelo de amarlo a Él, tenemos el anhelo de verlo a Él, tenemos la esperanza de contemplar cosas gloriosas en Él, pero permítame decirle que tiene usted que darle oportunidad a Él para que siga haciendo un proceso en la vida suya. Yo voy a invitarles a estar de pie, no voy a hablar mucho, porque lo que Dios hace es perfecto. Pero sí necesitamos a fondo, pero muy a fondo, con la puerta del corazón bien abierta,
que Él siga trabajando en cada uno de nosotros. Amén. No importa que la vida se haya convertido en una escombrera. No importa, mi hermano. Yo lo único que sé es que aún de los escombros Dios puede darte vida y darte un sueño poderoso. Eso lo sé yo, porque estoy plenamente convencido que lo que Él empezó, Él mismo lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Escúchelo. Lo que Él empezó lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Así que tenga usted el espíritu de sencillez y humildad y permítele a Dios que lo moldee, así le duela. Mi hermano, así le duela. Amén. Gloria a Dios. O así nos duela. Pero el que empezó en vosotros la buena obra, dice su palabra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que en esta noche yo puedo decirle por esa palabra que usted todavía está vivo, mi hermano. Su sueño, su anhelo, su esperanza en Dios sigue viva. Él puede coger de los escombros, sacarte de los escombros donde estés, no importa donde estés, y Él te puede dar vida. Pero vida, mi hermano. Así que en esta noche necesitamos la vida del Espíritu. Yo dije en alguna ocasión aquí hace mucho tiempo, recuerdo, yo dije que la